Dialogando con el padre Raúl Sánchez. El día martes 12 de enero del año 2021 se proclamó en la misa, o se va a proclamar en la misa de este día, un texto, un extracto del Evangelio según San Lucas, en su capítulo 4, verso 31 al 37. Capítulo 4, verso 31 al 37. Voy a leer el texto como aparece en la Sagrada Escritura y después vamos a leerlo como les gustaría a muchos que sonara hoy. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque hay cosas donde uno ya no puede callar. Hay cosas donde uno ya no puede quedarse en silencio por respetos humanos y por encuadrar dentro de lo políticamente correcto, porque eso no es de Jesucristo. Y nosotros los sacerdotes, e incluso todo bautizado, está en el deber de anunciar la palabra del Señor y enunciar lo que violenta la enseñanza y la palabra de Dios. Tenemos doctrinas novedosas y que no son fantasía, que no es algo que uno se esté inventando simplemente porque sí, porque las cosas no son de esa manera. Pero yo como sacerdote sí me he puesto en la tarea, y todos aquellos que evangelizamos hemos notado y nos hemos puesto en la tarea de observar con detenimiento lo que nos están enseñando ahora. Pero claro, existe ese tipo de presión psicológica y de tratar de hacer terrorismo, por emplear esa palabra, cuando uno quiere anunciar lo que es la verdad. Aquí yo no voy a anunciar mi verdad porque yo no tengo ninguna verdad. Aquí yo voy a anunciar es la verdad de Cristo Jesús, porque Él dice que Él es la verdad. Y entonces en los evangelios se nos narra por los testimonios de las personas que compartieron esa experiencia con Jesús, desde una experiencia subjetiva, objetiva, estas dos conjugadas, ¿no? Es lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Y esas narraciones pues nos cuentan de unas personas que compartieron con Jesús de Nazaret. Pero parece ser que lo que compartieron en aquella época o lo que experimentaron con Cristo Jesús, pues hay que dudarlo. Porque se han empleado recursos literarios, maneras de entender la época, condicionamientos culturales, sociales del momento. Los escritos fueron ya realizados muchos años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y eso hace pensar pues que si en realidad el Señor dijo lo que dijo o no lo dijo. Recursos literarios, si dijo lo que dijo, no lo sabemos, y de acuerdo pues a los estudios, entonces nuestro Señor Jesucristo pues como que no hizo exorcismos, no expulsó demonios, no hizo milagros. Todo eso es una manera de comprender una realidad de Jesús y de su ambiente y de unas personas que lo conocieron. Pero los estudios y las investigaciones pues, de estos textos bíblicos pues, nos están llevando a pensar que lo que aparece allí pues, no sabemos a ciencia cierta si sí o si no. Entonces vamos a leer cómo aparece el texto de manera original y después lo vamos a leer de manera moderna, que parece ser que cuadra más a la mentalidad de hoy. Lucas 4, verso 31 al 37. Jesús bajó a Cafarnaúm, pueblo de Galilea. Enseñaba a la gente en las reuniones de los sábados y su enseñanza hacía gran impacto sobre la gente porque hablaba con autoridad. Se hallaba en la sinagoga un hombre endemoniado y empezó a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres. Tú eres el Santo de Dios. Jesús amenazó al demonio ordenándole: cállate y sal de ese hombre.
El demonio lo arrojó al suelo, pero luego salió de él sin hacerle daño alguno. La gente quedó aterrada y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? ¿Con qué autoridad y poder manda a los demonios? Y miren cómo se van. Con esto la fama de Jesús se propagaba por todos los alrededores. Palabra del Señor. De acuerdo a los estudios de los teólogos, de los exégetas, de las personas que saben Biblia, ¿cómo les gustaría que quedara esto? De los modernos, obviamente de los modernos, esos teólogos modernos y exégetas modernos, personas que saben hermenéutica bíblica moderna, esos que haría el texto más o menos así. Jesús bajó a Cafarnaúm, pueblo de Galilea. Mostraba su testimonio a la gente y su experiencia de fe. Y eso hacía gran impacto a la gente, porque su testimonio conmovía. Se hallaba en la sinagoga un hombre con un problema psiquiátrico profundo y empezó a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Ya sé quién eres, tú, el Santo de Dios. Jesús amenazó al hombre con problemas mentales y diciéndole: ¡cállate! Y el hombre se perturbó y se sacudió de la furia, pero se fue. La gente quedó aterrada y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? ¿Con qué autoridad y poder manda a los locos, a los esquizofrénicos? Y miren cómo se van y le obedecen. Y con esto la fama de Jesús se propagaba por todos los alrededores, porque supo cómo tratar a los locos y su testimonio de bondad cautivó a muchos. Una nota del traductor de este texto sería así: según los datos que da la historia, no nos ofrecen la certeza que los hechos hayan ocurrido así, pues en aquella época no había grabadoras. Entonces, pues según los modernistas, teólogos modernistas, exégetas modernistas, pues Jesús no expulsó demonios, Jesús no predicaba porque no le gustaba hacer proselitismo. Jesucristo pues era un hombre que cautivaba y llamó la atención, era porque sabía tratar a las personas que convulsionaban o se comportaban como con problemas de esquizofrenia. Eso es lo que tenemos de Jesús. Entonces, Jesús, ¿quién es? Un hombre simpatiquísimo, buenísimo el hombre, especialísimo, tan querido que cautivaba a la gente. ¿Qué es lo que cautivaba a la gente? ¿Qué es lo que ellos veían en Jesús? Pues en este texto que estamos leyendo, pues a la gente le cautivaba cómo Jesús hacía reaccionar a los esquizofrénicos, a los locos, a los que tenían problemas mentales, a los esquizoides, a los acomplejados, a aquellas personas que tenían problemas en su psicología, ¿no? Y su testimonio de vida así bonito, pues eso llamó la atención y por eso se hizo famoso. Eso es. ¿Qué es lo importante de este texto? Si usted pone a mirar ese texto que acabamos, ¿qué es lo que el autor nos quiso narrar? O si vamos a creerle a las personas que dicen que no creen en el demonio, que no creen mucho en el demonio, que el demonio es una realidad simbólica, que Jesucristo no expulsó demonios, sino que eso es un recurso literario para entender algo. ¿Qué se entiende por recurso literario? Los recursos literarios son herramientas que utilizan los autores de literatura para generar ciertos efectos de estilo en sus textos. Un ejemplo de recurso literario es la aliteración, que consiste en repetir sonidos similares al comienzo de las palabras. Por ejemplo, Ana analizaba la traba tras romper la roca que la ocultaba. Es decir, como para adornar el mensaje, para que tuviera un buen estilo, para que fuera como imprimiera un
una impresión, ¿no?, al lector, pero que Jesucristo haya hecho milagros, no. Que haya expulsado un demonio, no. Que haya sacudido a esa persona ahí, no. Y entonces lo que empecé a decir al inicio de este video es porque así nos lo están enseñando. No existe el demonio, eso es fantasía, eso es una invención del hombre, eso es un recurso literario, eso es algo simbólico. Mejor dicho, no existe el demonio. Entonces uno se rasca la cabeza y dice, a ver, y entonces lo que está en el catecismo, donde nos enseñan en varios numerales que el demonio existe, que es una realidad personal maléfica, si eso nos lo dice el magisterio, la doctrina católica, la enseñanza, si miramos la Sagrada Escritura y también se hace referencia a esto, por ejemplo en el caso concreto de este texto que estamos analizando, entonces, ¿qué se hace? Pues entonces la Biblia nos trae algo que no es real, algo que está lleno de recursos literarios, de formas de hablar, de condicionamientos culturales, de condicionamientos sociales, de enfoques del escritor, de perspectiva y una situación de orden intersubjetivo o subjetivo del que escribió eso, pero que en aquella época pues las cosas no eran así. Y eso lo siguen abonando, no, es decir, no creo en el demonio, lo siguen abonando con cosas como, pues en aquella época no había grabadoras. Esas palabras tan infelices que han dicho estos hombres han creado una duda impresionante, una inquietud impresionante a la gente sobre la enseñanza de la iglesia. Entonces, cuando se habla de un nuevo orden mundial, no es una cosa que no sea cierta. Sí quieren realizar un nuevo orden mundial. No se trata de un orden, ¿no?, sino de una nueva manera. A eso que podemos entender un nuevo orden, ¿no? No es que las cosas van a estar ordenadas, no, sino una nueva manera de concebir el mundo. Nuevo orden mundial. Nuevo, pues no es que sea de hace 3 años, sino que si lo miramos desde la perspectiva de la historia de los años que lleva el hombre acá, pues prácticamente sí es nuevo. Y las maneras de proceder, pues de llevarse a efecto, pues son novedosas. Usted, si es sensato, tiene que darse cuenta que en la iglesia se han venido metiendo cosas que nunca se habían enseñado. Entonces, como esta, siempre el pecado era considerado pecado. El pecado era pecado. Matar era matar, fornicar era fornicar, adulterar era adulterar, mentir era mentir, etcétera, etcétera. Hoy no. Hoy algunos pecados no son pecados, otros pecados no son tantos y otros pecados deberíamos cambiarlos. Además de eso, se nos están inventando otros pecados que nunca habían aparecido. Eso hace parte del nuevo orden mundial. Es decir, la iglesia no es ajena al mundo. No pertenecemos al mundo, pero estamos en el mundo. Y por eso hay una oración donde, Señor, te pido es que los protejas del mundo. Están en el mundo, pero te pido que los libres del mundo, que los protejas del mundo. Pues bien, pues entonces como la iglesia está en el mundo, entonces también es tocada por esos aspectos de reingeniería social, de nuevo orden mundial, de infiltración, de reseteo, de cosas de esas, que si uno las observa, sí hay algo nuevo que quieren hacer. Y la iglesia no es ajena a eso.
Yo voy a dar simplemente un ejemplo. Es alarmante cómo quieren, a través de las leyes, matar gente. Si usted no se da cuenta de eso, yo digo, ¿en qué mundo está usted? A punta de leyes quieren matar gente. Aborto, eutanasia. Aborto, eutanasia. Y esto es generalizado en todo el mundo. Nuevo orden mundial. ¿Para qué quieren matar gente? Eso se puede analizar y tal vez en otro video. Pero una cosa es cierta. Quieren matar gente. A través de leyes. Por eso se legaliza el aborto aquí, allá y en cualquier parte. Y eso existen dineros ingentes, enormes, colosales cantidades de dinero para matar gente. De una manera decente, entre comillas. Que no duela, que no se vea así como una guerra. Pues matamos gente, a los viejitos inútiles que ya no sirven para nada, o que están cansados de la vida, así tengan 60, 65 años, pues les ponemos la inyección para que se duerman, entre comillas. Y matamos niños dentro del vientre materno, porque como vienen deformes, como son producto de una violación, como vienen con problemas de orden genético, pues ¿para qué traemos esos engendros al mundo? Pues matémoslos. Y como son una serie de células ahí, pues ¿qué? Pues en la iglesia lo mismo. Pasa algo. Debilitar el mensaje, quitarle fuerza a Jesús, mostrarlo como un simple hombre, y así. Por eso usted tiene que estar muy atento. ¿Por qué? Porque si no decimos estas cosas, si no las decimos nosotros los católicos y nosotros que somos sacerdotes, pues somos unos irresponsables. Un sacerdote que no enseñe estas cosas al pueblo de Dios, que no le abra los ojos y que le diga que Dios nos ama y que lo que importa es el amor y que no abra la boca para que no juzgue y para que no viva la iglesia, eso es una irresponsabilidad, porque eso hace parte del nuevo orden mundial. ¿Cómo le callamos la boca a la iglesia? Es decir, a aquellos miembros de la iglesia que están diciendo la verdad. Si la palabra del Señor dice que el demonio existe, si el catecismo de la iglesia católica, es decir, la doctrina de la iglesia, el magisterio dice que el demonio existe, ¿por qué aparecen unos cuantos diciendo no, el demonio no existe, no creo mucho en el demonio, es un recurso literario, eso es puro cuento? ¿Por qué vamos a tener que aceptar eso? Si la iglesia ya lo ha venido diciendo durante 2000 años, si la tradición no miente, la Sagrada Escritura no miente, el magisterio no miente. ¿Por qué? Porque la iglesia es columna y fundamento de la verdad, así le moleste al que le moleste. Y eso lo tenemos que decir. ¿Y dónde me baso yo a decir esas cosas? ¿En dónde me fundamento? Pues en el magisterio de la iglesia católica. Si nosotros no nos fundamentamos en el magisterio de la iglesia católica y no sentamos las bases de dónde se para el fundamento de la iglesia católica, en dónde se sostiene ese fundamento, van a crear otro magisterio. Un magisterio paralelo. Y eso se ha venido tratando y se ha visto ya hace unos años atrás. El magisterio paralelo. ¿Cuál? Que Dios existe, que el demonio existe, que Jesucristo expulsó demonios, que Jesucristo hizo exorcismos. Eso dice el magisterio, no, de 2000 años. La doctrina católica. Y el magisterio paralelo es, no creo mucho en el demonio es una realidad simbólica, eso es un recurso literario, eso es una simbología, Jesucristo no hizo exorcismos, es una manera de hablar, es que de acuerdo a los condicionamientos, es que en aquella época no se sabía por qué la gente actuaba así, entonces popularmente se le decía demonio, pero en realidad el demonio no existe. Te vas a poner a creer en el demonio, por favor, si la ciencia hoy ha aportado ese dato, ¿así? ¿Sí? No fregues. No fregues. ¿Y los testimonios de los exorcistas dónde quedó? ¿Y los testimonios de las personas que fueron posesas dónde quedó? ¿Dónde queda eso? No, hermanos.
pongámonos atentos y alertas, porque el nuevo orden mundial también toca a la iglesia que está en el mundo, así no pertenezca a él. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Dialogando con el padre Raúl Sánchez, el día miércoles 13 de enero del año 2021 se va a proclamar en la misa un extracto del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, verso 29 al 39. Vamos a ver en este corto extracto de este Evangelio, pues, lo que hacía Jesús, la actitud de Cristo Jesús. ¿Y qué enseñanza podemos nosotros recibir o tener? El texto dice así: al salir de la sinagoga, Jesús fue a la casa de Simón y Andrés, con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, por lo que enseguida le hablaron de ella. Jesús se acercó y, tomándola de la mano, la levantó. Se le quitó la fiebre y se puso a atenderlos. Antes del atardecer, cuando se ponía el sol, empezaron a traer a Jesús los enfermos y personas poseídas por espíritus malos. El pueblo entero estaba reunido ante la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos con dolencias de toda clase y expulsó muchos demonios, pero no los dejaba hablar, pues sabían quién era. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario. Allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron a buscarlo y cuando lo encontraron le dijeron: todos te están buscando. Él les contestó: vámonos a los pueblos, a los pueblecitos vecinos para predicar también allí, pues para eso he salido. Y Jesús empezó a visitar las sinagogas de aquella gente, recorriendo toda Galilea, predicaba y expulsaba a los demonios. Palabra del Señor. Bueno, aquí vemos algo. A Jesús que expulsa demonios, a Jesús que cura enfermedades, dolencias, a Jesús que ora y a Jesús que predica. ¿A qué ha venido nuestro Señor? Dice acá: todos te están buscando. Él les contestó: vamos a los pueblos, a los pueblecitos vecinos para predicar también allí, pues para esto he salido. Entonces, mire que el Señor sanó a la suegra de Pedro. 2, el Señor se compadece de los enfermos, los cura de sus dolencias, hace exorcismos. Pero aquí hay una parte que es esencial. Cuando dice: todos te están buscando, quieren sanación, quieren curación. Sanó a la suegra de Pedro, ese milagro pues se esparció, todo el mundo se enteró. Al enterarse la gente, entonces empezaron a llegar ya cuando el sol se estaba ocultando, y el Señor expulsaba a los demonios y sanaba. Dice que el Señor curó a muchos de muchas dolencias y expulsó muchos demonios, pero no los dejaba hablar, pues sabían quién era. Él tenía poder el Señor. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario y allí se puso a orar. Estuvo sanando
Estuvo expulsando demonios, no dejaba expulsar, no dejaba hablar a estos demonios. Se fue a descansar porque aquí dice, se levantó. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó. Seguramente descansó unas horas, pero de madrugada se levantó a orar. Llegan los apóstoles y le dicen al Señor, todos te están buscando. Y Él dice, vámonos a los pueblecitos vecinos para predicar también allí, pues para esto he salido. ¿Para qué salió? Para predicar. Para predicar. La predicación es algo que no podemos dejar de lado. El testimonio, obviamente, y que ese testimonio pues respalde la predicación. Pero fíjese que nuestro Señor tenía esa particularidad, que predicaba. ¿Y qué predicaba? ¿Qué hablaría este hombre? Pues simplemente ahí está la Escritura. Tenemos varios evangelios donde nos muestran qué hablaba Jesús. Tenemos el Sermón del Monte, tenemos una enseñanza nueva. Ustedes han escuchado que se dijo, pero ahora yo les digo. El Señor les hablaba sobre la resurrección. El Señor les hablaba sobre lo que iba a padecer cuando le tocara ir a Jerusalén. El Señor hablaba sobre el amor, hablaba sobre los cuidados que se deben tener para evangelizar. El Señor hablaba sobre el poder que otorgaba a aquellos que tenían fe. Hablaba de una vida eterna. Predicaba. Bien. Y obviamente esto uno se plantea según las teologías modernas o los enfoques teológicos modernos, ulteriores, de estos teólogos tan inteligentes, ¿no? Personas que saben de hermenéutica bíblica, que saben de exégesis bíblica, que saben el hebreo, que saben arameo, que saben griego, ¿no? Que saben latín, que saben filología. Estos hombres que saben de Biblia. Los modernos, pues dicen que este texto, por ejemplo, hay que observarlo con detenimiento, porque Jesús no expulsó ningún demonio, ni hizo ningún tipo de exorcismos, porque el demonio no existe. Por lo tanto, lo que aparece ahí, entonces, inicialmente, no es verídico. Entonces, quitemos la parte del demonio. Entonces, no expulsó demonios. Listo. Dicen que Jesucristo tampoco hizo milagros. No crean que Jesucristo multiplicó panes y peces. No crean eso. Eso no fue así. No crean que Jesucristo hizo que unas tinajas de agua se convirtieran en vino. Eso tampoco fue así. No vayan a pensar que Jesucristo caminó por el agua. Eso tampoco es cierto. No crea entonces que Jesucristo curó a su suegra. Eso no es así. Eso son maneras de hablar del escritor. Eso es una realidad literaria, de adorno literario, un recurso literario es que se llama eso, ¿no? Para llamar la atención de lo que quiso decir el hagiógrafo. Entonces, no curó a la suegra de Pedro, porque Jesús no hace milagros, esas cosas no existen. Tampoco expulsó demonios, porque los demonios no existen, entonces tampoco expulsó demonios. Y entonces, si no expulsó demonios y no curó a la suegra de Pedro, pues entonces tampoco sanó a la gente que iba. Entonces se pregunta uno, entonces, si no curó a la suegra de Pedro, ¿por qué acudió tanta gente para que los curara? Y si no curó a la gente y tampoco existe el demonio, por lo tanto no expulsó demonios, entonces ¿qué hizo Cristo Jesús?
Hay una parte de los evangelios que dice nuestro Señor Jesucristo lo siguiente: si no creen en lo que les digo, es decir, en mi predicación, por lo menos crean entonces en lo que hago. Si no creen, pues, que hay vida eterna, si no creen lo que es el amor, si no creen lo que es la justicia, la verdad, si no me creen a mí, que soy el camino, la verdad y la vida, que los estoy diciendo, si no me creen eso, pues entonces crean en lo que hago, por lo menos. Resucito muertos, limpio leprosos. Cuando fueron esos dos testigos, o más bien esos dos discípulos, los dos discípulos que tenía Juan el Bautista, porque Juan el Bautista los envió, pregúntele si él es el que tiene que venir. Entonces Jesucristo, ¿qué les dice a esos dos hombres? Díganle a Juan lo que han visto. ¿Y qué vieron? El mismo Jesucristo lo dice: los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos quedan limpios, los muertos resucitan. Entonces, si no me creen en lo que digo, por lo menos crean en lo que hago. Pues a Jesucristo ni le creyeron lo que hacía, ni le creyeron lo que decía. Hoy estamos igual. No se cree en la palabra del Señor y no se cree en lo que hace el Señor a través ahora de los sacerdotes o de los laicos, ¿no?, que asumen con fe la enseñanza del Maestro. Entonces, como no se cree ni en la palabra del Señor, ni en las cuestiones de exorcismos, ni de curaciones, ni nada de ese tipo de cosas, porque eso es fantasía, entonces ni creen en su palabra, ni creen en las acciones, hechos concretos. Entonces vamos a crear una nueva doctrina, una nueva Biblia, una nueva fe, donde intervenga el hombre. Entonces preocupémonos por las cosas que sí nos deben preocupar. Que, hermano, vamos a trabajar por la ecología. Vamos a trabajar por el calentamiento global. Vamos a trabajar por el clima. Vamos a convertirnos en ONGs para que todo el mundo tenga que comer y que ponerse por un tiempo. Vamos a preocuparnos por la persona humana. Entonces todo eso, la enseñanza ahora es terrena. Las preocupaciones son de orden terreno, diálogos, concertaciones, encuentros. Y es que es malo las concertaciones, los encuentros, las firmas, los pactos. No, ni más faltaba. Sino que todo eso se está elaborando, se está llevando a efecto de una manera simplemente inmanente, para acá. Sin ninguna perspectiva trascendente. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque no hablan de Dios. Hablan de un Dios sumamente etéreo, un Dios que lo pueda entender todo el mundo. Dios, un ser superior que está por algún lado y que nos invita simplemente a ser buenos, a ser fraternos, a ser amorosos, a ser solidarios, a ser comprensivos, tolerantes, inclusivos, permisivos. Eso. Pero no hay ninguna referencia al más allá. No hay ninguna referencia a la situación de pecado. No hay ninguna referencia a una vida de salvación o de condenación. No hay referencia a un tipo de conversión, a un cambio de vida en Cristo. No hay ninguna referencia a la sangre redentora de Cristo Jesús. No hay ningún tipo de referencia, simplemente el amor. El amor. Pero si no nos hablan de Cristo, no podemos entender qué es el amor. Primera de Corintios, capítulo 13, verso 4 en adelante.
hay que poner mucha atención. ¿Qué fue lo que hizo y dijo Jesús? ¿Y qué es lo que dicen y hacen hoy aquellos que se dicen que siguen a Jesús? Dialogando con el padre Raúl Sánchez.